Hola, soy Andrés. Tengo 25 años y hace apenas 2 semanas me mudé a un departamento en La Escandón, justo frente al viaducto. Es un edificio viejo, de esos donde se escucha todo, desde los pasos en el pasillo hasta los suspiros del vecino de al lado. Mi depa está en el cuarto piso, tiene apenas lo necesario y huele a mezcla de pintura reciente y humedad contenida. Trabajo en una agencia de seguros en la Narvarte. El tipo de trabajo donde los días se alargan y las emociones se diluyen en hojas de cálculo y llamadas automáticas. No conozco a mucha gente en la ciudad, así que los fines de semana suelen ser silenciosos. O al menos lo eran. Esa mañana de sábado me había preparado un café soluble y estaba en short y camiseta, sin prisas. Afuera se escuchaban los claxones y las sirenas del viaducto. Fue entonces que alguien tocó la puerta. 3 golpes secos. Abrí, todavía con la taza en la mano, y me encontré con una mujer que no esperaba. Hola, vecino. Soy Laura, vivo justo aquí enfrente, dijo, con voz firme y una sonrisa que no pedía permiso. Tendría unos 45. Bata de lino beige, el cabello recogido en una coleta descuidada y un aroma leve a jazmín que se colaba hasta el umbral. Sostenía una tablita de madera y un par de tornillos en la otra mano. ¿Sabes usar un taladro?, preguntó sin más. Me tomó un segundo reaccionar, pero asentí. Me ofrecía ayudar sin mucha ceremonia, movido más por la sorpresa que por caballerosidad. Su departamento era un contraste absoluto con el mío. Iluminación cálida, cuadros modernos, velas encendidas a media mañana y plantas que colgaban del techo como si estuvieran en un invernadero elegante. El tipo de lugar que uno no espera encontrar en un edificio con manchas de humedad en las escaleras. Es solo una repisa, me explicó mientras me guiaba al estudio. Pero ya van 2 tipos que la dejan chueca. Y yo necesito que esté firme. Asentí, sacando mi pequeño taladro de la mochila de herramientas. Ella se quedó cerca, observando. Mientras marcaba los puntos en la pared, me lanzó una pregunta tras otra. ¿De dónde soy? ¿Qué me trajo a la ciudad? ¿Por qué vivo solo? ¿Tengo novia? No, por ahora no, respondí, sin mirar mucho. Eso imaginé, dijo, como si hubiera confirmado una teoría propia. La instalación fue sencilla. En menos de 20 minutos, la repisa estaba firme, nivelada. Ella me ofreció un vino blanco como agradecimiento. Eran las 11 de la mañana, pero no quise rechazarlo. El trago llegó en una copa de cristal con una rodaja de pepino. Yo no sabía si tomarlo como un detalle excéntrico o como parte de un ritual al que ya estaba entrando sin darme cuenta. ¿Siempre tan servicial?, me preguntó, sentándose en el sillón de terciopelo gris, las piernas cruzadas y la mirada fija en mí. Cuando hay tiempo, sí, respondí, sintiéndome torpe de repente. Ella bebía con lentitud, sin perder de vista mis movimientos. Sentía que todo en esa sala estaba bajo su control, la temperatura, la música suave, incluso mi incomodidad. Cuando terminé, me ofrecí a guardar mis cosas y ella se acercó. Puso su mano en mi brazo, con esa naturalidad que desarma. Su tacto fue leve, pero su voz firme. Gracias, vecino. Ojalá todos supieran usar tan bien sus manos. Y sonrió. Volví a mi departamento con la cara ardiendo. Cerré la puerta detrás de mí, como si necesitara protegerme de algo. Me serví otro café, pero esta vez no me supo a nada. Durante horas, no pude dejar de pensar en su forma de mirar. Ni en la repisa. Ni en sus dedos rozando mi piel como si nada. Desde aquel sábado, algo cambió en mi rutina. No era que la vida se hubiera transformado de golpe, pero sí había una sensación nueva, como una anticipación que se colaba entre los días. Me descubrí revisando la mirilla más seguido de lo normal, por si Laura cruzaba el pasillo. Empecé a ordenar más seguido el departamento, aunque no esperaba visitas. Incluso saqué brillo a los destornilladores. No pasó mucho antes de que ella volviera a tocar la puerta. ¿Tienes un minuto? Es solo un foco, dijo, con esa sonrisa a medio camino entre la simpatía y el reto. Llevaba una blusa holgada, color oliva, y un pantalón claro que dejaba ver unos tobillos delicados. El maquillaje era apenas visible, pero suficiente para que uno supiera que estaba ahí. Sus uñas pintadas en tonos neutros. Todo parecía medido. El foco estaba en su sala, en una lámpara de techo antigua. Tuve que subirme a una escalera. Ella se colocó justo abajo, observando.
Me preguntó si extrañaba a mi familia, si pensaba quedarme mucho tiempo en la ciudad. Cada vez que respondía, ella lanzaba un comentario con doble filo, como si probara hasta dónde me atrevía a seguirle el juego. ¿Y nunca te ha dado por irte con alguien mayor? Preguntó, como si habláramos del clima. No supe qué decir. Bajé de la escalera con el rostro encendido, y ella simplemente rió, como si mi incomodidad fuera parte del entretenimiento. Las visitas se repitieron. Una tarde para mover una mesa que, según ella, ya no daba buena energía. Otro día para revisar un enchufe que funcionaba perfectamente. Cada vez, su cercanía era más evidente. Se sentaba más cerca. Dejaba que su mano rozara la mía al entregarme una herramienta. Se apoyaba en los marcos de las puertas como si posara para una fotografía que solo yo veía. Y yo ya no era el mismo. Empezaba a arreglarme antes de salir de casa. Usaba perfume incluso los días en que no tenía nada que hacer. La caja de herramientas estaba siempre lista, como si esperara un nuevo llamado de emergencia. Una noche de miércoles, casi a las 10, volvió a tocar. Llevaba una camiseta gris de algodón, sin mangas, y el cabello recogido de forma descuidada. Se fundió la lámpara del baño. ¿Te molesta? Yo ya tenía el destornillador en la mano antes de responder. El baño era más amplio de lo que imaginé. Aromas suaves, paredes color marfil, toallas perfectamente dobladas. La lámpara colgaba sobre el espejo. Me agaché para ajustar la base, que estaba floja, y al incorporarme, ella estaba ahí. A menos de un paso. No dijo nada. Solo me miró. Y luego me besó. No fue un beso largo ni urgente. Fue medido, casi tranquilo, pero claro. El tipo de gesto que no necesita explicación. Yo me quedé quieto, como si el aire se hubiera vuelto denso. Antes de que pudiera decir algo, ella habló. Tú decides cuándo volver. Y se alejó. Esa noche no dormí. No porque esperara algo más, sino porque no sabía qué hacer con eso que había pasado. Sentí que había cruzado una puerta, y del otro lado no había instrucciones. Me quedé en mi cama, mirando el techo, como si buscara una señal entre las sombras. Desde entonces, cada paso en el pasillo sonaba distinto. Cada golpe en la puerta podía ser ella. Mi corazón, que antes no se daba por enterado, ahora se aceleraba con cualquier indicio. Y aunque no volví a tocar su timbre en esos días, tenía la caja lista. Por si acaso. Los días empezaron a seguir un ritmo distinto, uno que ya no marcaba ni el reloj ni la rutina de la oficina. Ahora el compás lo ponía un gesto, un mensaje tácito, una mirada en el pasillo. Todo comenzaba con un favor, pero nunca terminaba igual. Laura tenía esa habilidad, convertir lo cotidiano en algo que parecía único. A veces me llamaba para revisar una gotera que no existía, o para preguntarme si el timbre de su puerta sonaba muy bajo. Yo iba. Siempre iba. Y no importaba cuánto me esforzara por mantener la compostura, ella siempre tenía una forma de hacerme olvidar por qué estaba ahí. Una tarde me invitó a tomar té, como si fuéramos viejos conocidos. Sirvió en una vajilla de cerámica azul que, según me contó, había traído de Oaxaca. Mientras lo preparaba, me preguntó si alguna vez había amado de verdad. Me lo dijo sin preámbulos, como si no esperara una respuesta elaborada. No lo sé, dije, luego de pensar demasiado. A veces creo que uno se da cuenta cuando ya es tarde. Ella sonrió con un dejo de tristeza, mirando el vapor que salía de su taza. Yo amé a un hombre que nunca supo quedarse. Pintaba, viajaba, se perdía en sí mismo. Decía que el arte necesitaba espacio, y yo le sobraba. Me contó que estuvo casada con un artista durante 10 años. Que el departamento en el que ahora vivía fue de los dos, pero que desde hacía 3 años lo habitaba sola. Me gusta tener a alguien útil cerca, dijo, como quien lanza una verdad disfrazada de broma. Yo no supe si lo que sentía era deseo, admiración o algo más. Pero empecé a notar cómo se me aceleraba el corazón cada vez que escuchaba el sonido de sus tacones en el pasillo. Cómo me ponía nervioso si pasaba más de 3 días sin verla. Me sorprendí guardando mis mejores camisas en una bolsa aparte, como si eso me preparara para su próxima visita. Nunca hubo un mensaje, ni una cita formal. Todo ocurría cuando ella lo decidía. A veces tocaba mi puerta a media tarde, otras veces pasadas las 11 de la noche. Yo dejé de preguntarme si debía esperar o no. Simplemente estaba atento.
En el trabajo me volví más callado. Los compañeros notaron el cambio. ¿Todo bien, Andrés? Me preguntó Esteban, del área contable. Sí, sí. Solo ando distraído, respondía, con una sonrisa que no convencía a nadie. Pero era cierto. Estaba distraído. Con Laura. Con sus gestos, con su forma de pronunciar mi nombre, con la manera en que dejaba una pausa antes de cerrar la puerta al despedirse, como si me diera la opción de quedarme un poco más. Una noche, justo cuando ya pensaba en acostarme, escuché su llamado. Me pidió que la ayudara con un cajón que se trababa. Era una excusa, claro. No había ninguna urgencia. La casa olía a incienso de sándalo, y sonaba de fondo una canción de Lala Downs. Terminamos sentados en la alfombra, hablando de nuestras familias. Yo le conté que mi madre siempre me decía que las mujeres fuertes asustan a los hombres cobardes. Ella rió. Entonces debes ser valiente, Andrés. No supe qué responder. Ella me tomó de la mano y la sostuvo durante un rato. No hubo beso esa vez. Solo silencio. Uno cómodo, lleno de significado. Así se construyó lo nuestro. Sin etiquetas, sin grandes declaraciones. Con roces, palabras al oído, gestos que decían más de lo que nos atrevíamos a nombrar. Yo empezaba a sentir que estaba metido en algo más profundo de lo que podía entender. Algo que no se podía contar a los amigos ni resumir en un mensaje de voz. Y aunque no tenía certezas, había una sensación que no me abandonaba. Cada vez que ella se iba, yo me quedaba con más preguntas que respuestas. Fue una tarde cualquiera, de esas donde el cielo se nubla sin decidir si va a llover o no. Bajé con la basura en mano, distraído, con la cabeza todavía en el último encuentro con Laura. Ya no eran solo favores. Era otra cosa. Una especie de ritual donde lo físico se mezclaba con una intimidad que evitábamos nombrar. Caminé por el pasillo hasta el cubo de los residuos, pero algo me detuvo, voces. Eran agudas, tensas. Discutían. Me asomé por la barandilla con disimulo. En el descanso del tercer piso, Laura y la señora Violeta intercambiaban frases en voz cada vez más alta. Violeta era una mujer mayor, de rostro adusto y moño apretado, conocida por regar sus plantas desde las 7 de la mañana y por tener la lengua más filosa del edificio. Lo único que falta es que empiecen a alquilar cuartos por horas, soltó Violeta, con sarcasmo. ¿Algo que le preocupe en particular? Respondió Laura, con esa calma que solo oculta pólvora. Solo que algunos creen que porque se maquillan y usan batitas, pueden andar jalando niños a su casa como si fueran plomeros, espetó la señora, sin miramientos. Laura sonrió. Una sonrisa que no era de cortesía, sino de quien decide no entrar en guerra pero deja claro que no va a huir. Prefiero un vecino útil que un chisme inútil, dijo, y se dio la vuelta. Yo retrocedí un paso, conteniendo el impulso de salir a defenderla. Sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría las cosas. Me sentí observado, como si todos supieran algo que yo apenas empezaba a entender. Esa misma noche, al subir por las escaleras, un joven del segundo piso, que apenas conocía de vista, me lanzó una broma disfrazada de chascarrillo. Oye, ¿y no te animas a cambiarle los focos también a la señora Violeta? Dijo, riéndose. Forcé una sonrisa y seguí caminando, pero por dentro me hervía la sangre. No sabía si me molestaba por Laura, por mí o por esa sensación de ser el protagonista de una historia que ya circulaba por el edificio sin mi permiso. Pasaron 2 días sin señales de ella. 2 días que se sintieron largos, vacíos, como si todo se hubiera suspendido. El tercer día, cuando el sol ya se escondía, escuché los nudillos en mi puerta. Abrí sin pensar. Laura estaba seria. Sin maquillaje, con una blusa blanca de algodón y el cabello suelto. Se veía distinta. No frágil, pero sí más real. ¿Podemos hablar? Preguntó. Asentí. No entró. Se quedó en el umbral. Mira, Andrés. Yo no necesito explicarte nada, y tú no tienes que justificarte. Pero si quieres seguir con esto, tienes que aprender a ignorar lo que diga la gente. No es fácil, pero es la única manera. Su voz era firme, sin rastro de drama. Solo claridad. Yo solo pude decir que sí, con la cabeza, como si mi cuerpo decidiera antes que mis palabras. Ella sonrió apenas. No como antes, sino con algo más profundo.
como si supiera que con esa frase me estaba pidiendo más de lo que parecía. Después de eso, la dinámica cambió. Los encuentros fueron menos espontáneos, pero más intensos. Se volvieron algo casi secreto, como si compartiéramos una verdad que nadie más podía entender. En los pasillos, cruzarnos era distinto. Apenas un saludo, como si fuéramos simples vecinos. Pero por dentro, cada mirada tenía una carga eléctrica que me descomponía el día. Los vecinos seguían sus rutinas, pero ahora sentía sus ojos en mí. Cada vez que salía del departamento de Laura, aunque fuera con una lámpara en la mano, tenía la impresión de que alguien escuchaba detrás de una puerta. Como si las paredes hubieran aprendido a murmurar. Y aún así, no podía evitarlo. No quería evitarlo. Porque cuando estaba con ella, todo lo demás desaparecía. Lo incómodo, lo prohibido, lo incierto. Ella tenía esa capacidad, hacerme sentir que el mundo era solo ese espacio cerrado con luz tenue y olor a incienso. Pero cuando la puerta se cerraba y volvía al mío, empezaban las preguntas. ¿Qué era esto? ¿A dónde iba? ¿Y si no iba a ninguna parte? No tenía respuestas. Pero lo que sí sabía, era que aunque todo el edificio hablara, aunque el murmullo creciera, yo seguiría abriendo la puerta cuando ella tocara. La relación, si es que podía llamarse así, se volvió más física. No por una decisión consciente, sino porque eso era lo que nos quedaba. Cada vez que Laura tocaba mi puerta, el lenguaje era otro. No hablábamos de trabajo, ni de vecinos, ni del clima. Solo había miradas largas, roces que no buscaban excusa, y una urgencia silenciosa que se instalaba entre nosotros como un huésped inevitable. Todo era intenso, pero también fugaz. Nunca dormíamos juntos. Nunca desayunábamos. Cuando terminaba, ella se vestía en silencio y se iba sin darme tiempo de ofrecerle siquiera un café. Yo me quedaba solo, con las sábanas revueltas y el corazón latiendo raro. Como si algo se hubiera desacomodado y no supiera cómo volver a su sitio. No lo decía en voz alta, pero cada vez que ella se marchaba, sentía una especie de vacío. No era tristeza, ni siquiera nostalgia. Era más como un eco. Una sensación de haber estado muy cerca de algo, pero sin poder tocarlo del todo. Intenté hacer lo que cualquier persona cuerda haría, distraerme, cambiar de foco. Una compañera del trabajo, Mariana, me empezó a buscar más seguido. Me reía con ella en la hora del almuerzo, intercambiábamos memes por WhatsApp. Un día me invitó al cine. Fui. Pero todo me pareció artificial. La película me aburrió, el olor de las palomitas me mareó, y su risa, tan espontánea, me hizo sentir aún más distante. Me di cuenta de que no era justo para ninguno de los dos. Y me excusé antes de que terminara la noche, diciendo que tenía que madrugar. Laura, por su parte, empezó a buscarme menos. Al principio pensé que era algo pasajero. Pero después, cuando pasaron más de 4 días sin saber de ella, empecé a sentir un tipo de ansiedad que no conocía. Miraba mi celular aunque nunca me escribía. Caminaba por el pasillo fingiendo que iba a tirar la basura, solo por si la encontraba por casualidad. Una tarde la vi entrando al edificio con una bolsa de pan y una botella de vino blanco. Me apuré a alcanzar el elevador. Subimos juntos. Le dije hola. Ella me respondió con un tono neutro, casi administrativo. Como si no hubiera pasado nada entre nosotros. Como si yo fuera apenas el vecino que ayudó a colgar una repisa hace meses. ¿Todo bien? Le pregunté. Sí, respondió, sin mirarme. Estoy resolviendo algunas cosas pendientes. Esa frase me quedó resonando todo el día. ¿Resolviendo cosas pendientes? ¿Qué cosas? ¿Con quién? ¿Y por qué no me lo decía como antes? Esa noche, no lo aguanté. Fui hasta su puerta y toqué. 2 veces. Nadie abrió. Desde dentro se escuchaban risas. No las suyas. O quizás sí, mezcladas con otras. Me fui sin insistir. Volví a mi departamento con el pecho apretado. No sabía si sentía celos, o rabia, o simplemente decepción. Quise convencerme de que no teníamos ningún acuerdo, que ella nunca me prometió nada. Pero una parte de mí ya no se conformaba con eso. Los días siguientes fueron raros. Me movía como en automático. En la oficina, todos mis correos tenían errores. Mis respuestas eran cortas. Empecé a llegar tarde. Soñaba con cosas que no entendía,
Puertas que no abrían, luces que parpadeaban, voces apagadas. Un viernes por la noche, decidí no esperar más. Fui directo a su puerta con la firme intención de pedirle una explicación, una palabra, lo que fuera. Pero cuando toqué, no hubo respuesta. Me quedé ahí, como un tonto, escuchando el silencio. Y en ese silencio, escuché algo peor que una negativa, una indiferencia que ya no me incluía. Los sueños se volvieron raros. Imágenes inconexas, fragmentos de escenas que se mezclaban sin lógica. A veces Laura estaba ahí, otras veces era otra mujer con su voz. En una ocasión soñé que su departamento tenía 3 puertas y ninguna llevaba al mismo lugar. Me despertaba empapado en sudor, con el sonido de la ciudad apenas colándose por la ventana. Ya no sabía en qué punto de la historia estaba. Si se trataba de un final lento o de una pausa indefinida. Lo único claro era que el silencio entre nosotros crecía cada día más. Una mañana encontré una nota bajo la puerta. En papel blanco, sin membrete. Solo 6 palabras: hoy no puedo. No vengas. Ni firma, ni explicación. Pero no necesitaba más para saber de quién venía. Me quedé mirándola largo rato. Era casi más cruel que no recibir nada. Porque estaba escrita a mano. Porque se había tomado el tiempo de dejarla. Porque no decía no quiero. Decía no puedo. Y eso lo volvía todo más incierto. Ese día, la oficina fue un borrón. Me senté frente a la computadora, abrí el programa de seguros y no supe qué hacer con los datos. Mandé un correo automático a mi jefe pidiendo el resto del día libre. Tomé mi chamarra, caminé hasta la estación más cercana del metro, pero en vez de abordar, salí a la calle y empecé a andar sin rumbo. Recorrí la Escandón como si fuera otra ciudad. Me metí en una cafetería que nunca había notado. Caminé frente al parque sin recordar si alguna vez lo había pisado. El aire olía a pan dulce y gasolina. Al atardecer, volví al edificio. Subí sin saber muy bien por qué. Al llegar al 4º piso, escuché pasos en el pasillo. Era Laura. Venía del elevador, con un vestido largo y una bolsa de tela en el hombro. Nos cruzamos frente a su puerta. Hola, dije. Hola, respondió, sin frenar el paso. ¿Podemos hablar? Ahora no, dijo, sin dureza, pero con una firmeza que no dejaba espacio para objeciones. La vi entrar y cerrar la puerta con suavidad. Me quedé ahí unos segundos, frente a la madera, con las manos en los bolsillos, como si esperara que algo cambiara con solo desearlo. Esa noche hice algo que nunca había hecho en la ciudad, me emborraché solo. Compré una botella de mezcal en la tiendita de la esquina, subí a mi departamento y me serví un vaso sin hielos. Luego otro. Luego dejé de contar. Me puse a revisar fotos viejas en el celular. Imágenes sin importancia, la taza de café en mi primer día en la agencia, un desayuno con mi mamá antes de mudarme, la repisa que colgué para Laura. Todo parecía ajeno ahora. A las 3 de la mañana, ya sin lucidez ni argumentos, bajé al pasillo y caminé tambaleante hasta su puerta. No llevaba herramientas. Ni excusas. Solo un impulso incontrolable. Toqué una vez. Silencio. Luego otra. Escuché pasos. La puerta se abrió lentamente. Laura estaba ahí, con el rostro limpio y una expresión que no supe descifrar. No dijimos nada. Ella solo abrió un poco más la puerta, lo suficiente para que yo pasara. Dentro, el departamento estaba oscuro, salvo por una lámpara encendida en la esquina del salón. Olía a lavanda y algo más cálido, más íntimo. Nos miramos durante unos segundos eternos. Después, sin pensarlo, nos abrazamos. Fue un abrazo distinto. No el de un encuentro ansioso ni el de un deseo contenido. Fue más bien el de 2 personas que saben que algo se está rompiendo, pero que todavía no están listas para dejarlo caer. No hubo preguntas. No hubo reproches. Solo esa forma silenciosa de decir, aquí estoy, aunque no sepa por cuánto. Y en ese abrazo, entendí que ya no éramos los mismos. El lunes siguiente, llegué tarde a la oficina, con la cabeza pesada, no por el mezcal, eso ya lo había sudado, sino por la conversación que no habíamos tenido. Laura y yo no hablamos esa madrugada. No hubo explicaciones ni promesas. Solo ese abrazo largo en el que se desbordaron cosas que nunca dijimos. Pero cuando salí de su departamento, al amanecer, sentí que algo se había cerrado por dentro.
Días después, me llamaron de Recursos Humanos. Querían hablar conmigo. Imaginé lo peor, pero no era eso. Me ofrecían un ascenso. Nada espectacular, pero importante, abrir una nueva sucursal en Guadalajara. Mejor sueldo, más responsabilidades, otro aire. Me dieron una semana para pensarlo. Salí de esa reunión con un nudo en el pecho. No porque no quisiera aceptar. En el fondo, sabía que era lo mejor. Lo que no sabía era qué hacer con Laura. No si decirle, sino cómo. Esperé 2 días. Luego fui a buscarla. Esa noche, ella tenía el cabello suelto y una blusa color vino. Estaba en la cocina, preparando té de jengibre. Me invitó a pasar como siempre, pero ya no había ese brillo curioso en su mirada. Era como si ella también supiera lo que estaba por venir. Me ofrecieron algo en el trabajo, le dije, sin rodeos. Guadalajara. Podría irme en un mes. Laura no reaccionó de inmediato. Dejó la taza en la barra y se apoyó con ambas manos, como si necesitara afirmarse en algo. ¿Y vas a irte? No lo sé. Dudé, pensé que podríamos irnos juntos. La frase quedó flotando en el aire, sin aterrizar. Laura no me miró de inmediato. Caminó hacia la ventana y miró hacia el viaducto. Las luces rojas y blancas de los autos iluminaban su perfil. Esa no es mi historia, Andrés, dijo al fin, con voz tranquila, casi suave. Sentí que el piso se aflojaba un poco. No por la negativa, sino por la certeza. Ella lo tenía claro. Y eso dolía más. Yo no te pedí que te quedaras, agregó. Tú viniste cuando quisiste, y yo te abrí la puerta cuando pude. No había enojo en su tono. Ni ironía. Solo una verdad limpia, sin adornos. Me quedé callado. No había nada que discutir. Aún así, me voy, dije, más para mí que para ella. Ella asintió, sin sorpresa. Como si ya lo supiera. Los días siguientes fueron lentos. Empecé a empacar en silencio, sin compartir la noticia con nadie en el edificio. En la agencia, los compañeros me felicitaban. Me hablaban de nuevos comienzos. Yo sonreía, pero por dentro seguía atrapado en un pasillo iluminado a medias, esperando que una puerta volviera a abrirse. La última noche en la ciudad, ya con las cajas selladas y el camión programado para las 5 de la mañana, hice algo que no sabía si debía hacer, toqué su puerta. Laura abrió. Llevaba un suéter gris y un pantalón de lino. No tenía maquillaje. Sus ojos, sin embargo, seguían igual de claros. Solo vine a despedirme, dije. Ella asintió, sin palabras. Me entregó un sobre pequeño, cerrado con cuidado. Por si regresas. Me lo guardé sin abrirlo. No hubo beso. Ni abrazo. Solo un cruce de miradas largo, lleno de todo lo que no pudimos o no supimos decir. Al día siguiente, en el camión rumbo al aeropuerto, saqué el sobre. Dentro había una llave, envuelta en un pañuelo blanco. Reconocí de inmediato su forma. Era la copia de la puerta de su departamento. Y una nota escrita a mano, por si algún día, sin querer, vuelves a pasar por aquí. La apreté fuerte en la palma, como si fuera parte del boleto de salida. Y por primera vez, sentí que me iba de verdad. Volví a la Ciudad de México casi un año después. Fue por una conferencia de seguros en Polanco, algo aburrido, lleno de discursos repetidos y cafés recalentados. Me hospedé en un hotel frío y eficiente, de esos que parecen diseñados para olvidar que uno está en una ciudad viva. Pero había algo dentro de mí que no lograba ignorar, la escandón. La conferencia terminó al mediodía. Tenía tiempo libre antes del vuelo de regreso, así que tomé un taxi y le di al conductor una dirección que no decía en voz alta desde hacía meses. Cuando bajé frente al edificio, sentí algo extraño. No nostalgia, ni tristeza. Era más bien una mezcla de curiosidad y calma. El edificio seguía igual, pintura descascarada en los bordes, cables colgando del transformador, el mismo olor a pan dulce y gas que siempre flotaba en el aire. Caminé por la banqueta como si pisara un recuerdo, reconociendo grietas en el concreto, manchas en las paredes, el ruido lejano del viaducto. Me detuve frente al portón. El código aún funcionaba. Entré sin pensar demasiado. Subí por las escaleras, evitando el elevador, como antes.
Cada descanso me traía imágenes borrosas, una conversación frente al departamento de Laura, su risa apagada detrás de una puerta, mi sombra reflejada en la pared mientras esperaba una señal que no siempre llegaba. Llegué al cuarto piso. El pasillo parecía más angosto. La alfombra vieja seguía ahí, con las mismas manchas. Frente a la puerta de su departamento, me detuve. La maceta junto a la entrada ya no era la misma. Había una nueva planta, más alta, con hojas grandes que se asomaban por la ventana. No había ruido. Ni música. Ni pasos. Todo estaba en pausa. Saqué la llave del bolsillo. La había llevado conmigo durante todo el viaje, envuelta en el mismo pañuelo blanco. La miré por última vez. Dudé unos segundos. Luego me agaché y la dejé bajo la alfombra. No como una entrega, sino como un gesto. Como quien devuelve algo que ya no necesita, pero que no puede tirar. Me quedé ahí de pie, esperando un impulso, una señal, una excusa para tocar. Pero no llegó. No supe si Laura seguía ahí. Si se había ido. Si alguien más vivía ahora en ese espacio donde antes cabíamos los dos, a medias. Lo único que supe fue que ya no me pertenecía. Ni ese pasillo, ni esa historia, ni esa espera. Di media vuelta y bajé las escaleras con paso firme. Al salir, el aire de la calle me pareció más limpio. Caminé hacia la esquina sin mirar atrás. Por primera vez, no esperé que la puerta se abriera detrás de mí. Y eso, de algún modo, fue una forma de descanso.